Muy buenas tardes para todos. Con lo que refiere al último tema, entraríamos a ver la clase en la que estamos trabajando lo que son los temas relacionados con las configuraciones y el uso de los amplificadores operacionales con la parte derivadora, la parte integrador y lo que hace referencia a los filtros activos. Entonces, el amplificador operacional en su configuración modo derivador nos ofrece unas características especiales y particulares, en donde el circuito, como lo podemos apreciar, está conformado por un condensador que está ligado al voltaje de entrada o a la señal de entrada y se asocia sobre una retroalimentación en lo que hace o lo que tiene que ver injerencia sobre el voltaje de salida. Nos damos cuenta que es una configuración de configuración inversora. Por tal motivo, entonces, la interacción entre el condensador y la resistencia hacen parte o hacen ver lo que es la parte de derivación en función a los componentes que están interconectados. Nos damos cuenta que estos componentes o estos dispositivos son eficaces sobre todo cuando están interactuando con señales de bajas frecuencias. Esto es importante ya que para altas frecuencias se hace necesario aplicar un filtrado para que se mitiguen o se supriman los errores o los posibles errores en las señales de entrada. Por ende, entonces vemos el comportamiento de lo que es el flujo de la señal en función de la entrada hacia la salida. Como podemos apreciar, también hay una injerencia directa sobre el nodo o el enlace entre las dos mallas, la malla de entrada sobre el condensador y la de retroalimentación sobre la resistencia RF. Para ver el análisis matemático, entonces debemos establecer, como es acostumbrado, la relación de las corrientes de entrada, pero nos damos cuenta que el voltaje de entrada tiene injerencia sobre un capacitor, por ende entonces es una capacitancia la que vamos a encontrar en la primera malla de entrada, que va a ser a su vez relacionada sobre el punto o el nodo en común sobre Bx y la retroalimentación sobre una corriente de salida. Por ende entonces I1 se toma es como la referencia de la capacitancia del condensador y el nodo Bx es el punto de unión en donde trabaja la capacitancia y la corriente I2. Por tal motivo entonces nos damos cuenta que para la expresión matemática relacionamos el voltaje de condensador, que es directamente relacionado sobre la capacitancia, que nos dice, acordándonos de las teorías que trabajamos sobre el análisis de circuitos y demás, nos damos cuenta entonces que el voltaje del condensador se ve reflejado directamente sobre el voltaje de entrada Bin. Por ende entonces existe un tiempo de carga y descarga del condensador conocido como tau, en donde infiere todo lo que hace referencia al análisis matemático o el comportamiento del capacitor. Sabemos que ese tiempo o ese instante de tiempo de carga del condensador y descarga del mismo se referencia sobre un delta de T. Por ende entonces C como condensador multiplica el voltaje del condensador por un instante de tiempo determinado. Esa sería la relación de la malla de entrada. La malla de salida estaríamos viendo entonces que es el voltaje que se presenta en el nodo X menos el voltaje de retroalimentación B sub 0 sobre la resistencia RF, que si está dada o si se organiza como una corriente de salida del nodo, en donde vemos que la relación, como lo decíamos anteriormente, del voltaje del capacitor está directamente relacionado sobre un voltaje de entrada que es el Bin menos el Bx, que es el que se ve presente en el voltaje Bx, en el nodo de Bx. Todo esto sobre una determinante que sería el voltaje o el voltaje por el instante de tiempo en el cual se está evaluando esta capacitancia.
Por ende, entonces se dice que el condensador multiplica a la derivada de la diferencia de las dos terminales, de las dos placas del condensador, la placa de entrada que sería la que se refleja sobre el Bin y la placa de salida que sería donde saltan los electrones, que sería la que se refleja contra el nodo Bx. Por ende, entonces es la diferencia de potencial entre las dos placas, entre las dos armaduras del condensador, dividida sobre un instante de tiempo determinado, que sería el delta de tiempo. Esto sería igual a lo mismo, la misma relación sobre el voltaje Bx menos el voltaje de salida sobre la resistencia de retroalimentación. Vemos que el terminal positivo nuevamente se ve conectado a tierra, por ende entonces la tierra se refleja sobre el circuito o sobre el operacional, en donde nos simplifica la ecuación y nos dice entonces que queda establecido sobre el condensador que multiplica a la derivada del voltaje de entrada en el instante de tiempo de t y es igual a menos el voltaje de salida sobre la resistencia de retroalimentación. Asimismo, entonces, nos vemos que debemos despejar el voltaje de salida, quien es, digamos que la señal que nos interesa o la respuesta que nos va a arrojar la configuración de nuestro amplificador operacional. Por ende, entonces nos damos cuenta que si pasamos al otro término de la igualdad, la resistencia de retroalimentación, y multiplicamos por -1 para que el voltaje de salida sea positivo, nos damos cuenta entonces que el voltaje de salida B sub 0 es igual a menos el voltaje RF, perdón, a la resistencia de retroalimentación multiplicado por el condensador y dado sobre la derivada del voltaje por un instante de tiempo t sobre el de t, en donde la relación nos dice que se está trabajando un voltaje instantáneo, un voltaje en el cual nosotros analizamos dependiendo o en consideración a la función de entrada, al Bin. ¿Cuál sería la característica de la señal de entrada? Si tenemos nosotros una señal senoidal que entra a nuestro dispositivo, nos damos cuenta que por el generador de señales está entrando una señal que es la que vemos en color amarillo, en donde directamente se conecta al condensador y por ende entonces la configuración del operacional nos dice que para la señal senoidal que estamos considerando va a haber una respuesta cosenoidal. Por ende entonces sí cumple o está directamente relacionado con la derivada de la señal de entrada. Por ende entonces toda la señal o la naturaleza de la señal que esté en los terminales de entrada a su salida va a ser la derivada de la señal que estamos trabajando. Si estuviéramos analizando otro tipo de señal, como lo es la señal triangular, en donde nos damos cuenta que tiene un voltaje pico o un voltaje pico a pico entre la relación del voltaje con mayor magnitud y polarización positiva y el voltaje pico inverso, que sería el voltaje negativo, en donde el umbral es el mayor o el menor voltaje con signo negativo. Por ende, entonces nos damos cuenta que efectivamente tenemos las dos señales, tanto la de entrada como la de respuesta, en donde el instante de tiempo es importante. Por eso estábamos trabajando sobre el instante de tiempo de t, en donde nos dice que para una señal negativa con magnitud, la derivada de una pendiente negativa va a ser directamente sobre una constante. Ya sabemos que la derivada de una función lineal es una constante, en donde nos dice que por ser una constante va a estar relacionado por la pendiente, que es una constante, en este caso, inversa o de magnitud inversa. Por ende, entonces, el voltaje va a ser el máximo con magnitud o con polarización inversa, que sería el que hemos reflejado en la parte de abajo, en donde dice que para T medios hay algo muy particular. Cambia la pendiente de una pendiente de naturaleza ascendente a una pendiente de naturaleza descendente. Entonces nos dice
que efectivamente la derivada de esta señal va a ser nuevamente otra constante, pero la magnitud de esta señal va a ser positiva. Por ende, entonces, ya empezamos a dilucidar lo que es la relación de la señal, en donde nos damos cuenta que a las transiciones de la pendiente va a haber obviamente el reflejo de la característica de la derivada de la misma, en donde se vería solamente una constante. Por ende, entonces, la derivada de una señal o la respuesta del amplificador operacional para una señal de entrada triangular va a ser una señal cumpliendo con su misma magnitud en proporción a una señal constante, que sería una señal cuadrática. Viendo esto en la simulación, nos damos cuenta que efectivamente tenemos las dos señales que se están visualizando, que están entrando por el generador de señal, en donde para la parte superior derecha nos damos cuenta que está cumpliendo la relación de una señal de entrada triangular y su respuesta es el reflejo de una señal impulso o cuadrática, en donde nos dice que tiene una pequeña, un pequeño ruido en las transiciones o en los cambios de pendiente. Esto se da obviamente por la misma relación de los componentes. A mayor efectividad del componente, el rizado o el ruido de esta señal va a ser mucho más atenuado. Por ende, entonces, si vemos el reflejo del circuito, al subir la relación de la resistencia de retroalimentación, nos damos cuenta que efectivamente va a generar una señal mucho más limpia, un rizado mucho más atenuado, y nos va a dejar ver una señal mucho más elaborada, mucho más enfática. Pero todo tiene un costo-beneficio. El costo-beneficio sería que estamos eliminando el rizo, estamos eliminando el ruido, pero estamos desfasando la señal, ya que se elimina el ruido, pero la naturaleza de la señal sigue constante. En otras palabras, suprimimos el ruido, pero la constante de la señal o se va a reflejar con su total proporción con un pequeño desfase, que es el desfase del rizado o del ruido. ¿Cómo veríamos esto en la parte de simulación? En la parte de simulación estaríamos viendo entonces lo que hace referencia a la señal. Vamos a buscarla y nos damos cuenta entonces que si vamos a la simulación, efectivamente vamos a revisar la señal triangular. Nos dice que si nosotros ampliamos para tener mucha más apreciación esta señal, nos damos cuenta que efectivamente se está dando la relación en donde el rizo o el ruido está presente en la naturaleza de la señal de salida. Si nosotros cambiamos la señal, nos damos cuenta que efectivamente él está haciendo la transición como debe ser. Nos damos cuenta que para un instante de tiempo en donde se da el impulso es una constante, en donde para una señal diente de sierra nos damos cuenta que cuando se crea la constante en un instante de tiempo determinado, esta va a ser cero, en donde la pendiente nos indica que nos va a mantener la misma relación de la constante. Por ende, entonces se hace el sobreimpulso y se atenúa sobre la constante. Y si estamos trabajando sobre una señal de entrada cuadrática, nos damos cuenta que efectivamente nuevamente se visualiza el sobreimpulso para cada una de las transiciones, en donde nuevamente se ve atenuada a cero, ya que estamos trabajando la derivada de una constante. Al ser constante, ella debería ser o se representa como lo ilustra la imagen, sobre un cero de referencia. Por ende, entonces, cuando tenemos el sobreimpulso, podemos apreciar entonces para el sobreimpulso positivo, como ya lo hemos analizado en el circuito, es un circuito inversor. Por ende, entonces, para las pendientes negativas, el impulso es positivo y se atenúa en cero. Para la pendiente negativa, el sobreimpulso va a ser de la misma forma, con una naturaleza, un impulso positivo y una respuesta de naturaleza inversa, que sería
lo que vemos en el reflejo de la última señal que estamos observando. Entonces, siguiendo con la explicación, efectivamente cumple lo que hace referente a la derivación de la señal. Nos dice entonces que la señal triangular tendría o deberíamos haber visto el reflejo de esta naturaleza de la señal. Efectivamente, tenemos que para un impulso o una constante positiva tenemos un sobreimpulso negativo, y para una señal de impulso negativo tenemos lo que hace referencia a el sobreimpulso positivo, que sería lo que estamos viendo en el primer cuadrante. Para la transición en el cual la constante es positiva, que sería el segundo sobreimpulso que vemos en la imagen, vemos que la respuesta es negativa, ya que es un derivador inversor. Y así vamos comprendiendo la señal. Efectivamente nos dice que hay un retardo o que hay una atenuación dada obviamente por la relación del condensador y la resistencia y la descarga del mismo, en donde vemos estos picos o estos sobreimpulsos en donde se ven reflejados efectivamente en la simulación. Ahora bien, amplificador operacional, eh, acá este debería ser Este debería ser el complemento, que es el amplificador operacional integrador, no el derivador, en donde vemos que efectivamente su composición circuital es semejante a la anterior, al amplificador operacional derivador, en donde vemos que el cambio que se hace significativo es en lo que hace referencia a la posición del condensador y la resistencia. Por ende, entonces nos dice que esta interacción nos da una relación de flujo en el cual es significativo sobre lo que hace la naturaleza del operacional. Por ende, entonces dice que su configuración es una integración sobre la señal de entrada en función a la salida. Esta salida dice que nos obedece o nos aporta unas operaciones matemáticas de integración, en donde para lo que son sus aplicaciones podemos ver que estaríamos trabajando sobre la medición de flujo de agua o de la potencia eléctrica. De todos modos, casi todas las naturalezas que nosotros analizamos en electrónica son de naturaleza eléctrica, con un compromiso o con una semejanza de toma de datos en un comportamiento físico, ya sea mecánico o físico natural. En este caso, como las variaciones de temperaturas que nosotros las capturamos por medio de sensórica. Por ende, entonces vemos que la distribución de la resistencia está en la entrada, sobre la señal de entrada, y el condensador está en relación a la salida. ¿Cuál sería entonces el análisis matemático? Para ello, entonces volvemos a plantear lo que es las corrientes de entrada, teniendo en cuenta que I2 ya sería parte de la capacitancia, pero debemos relacionar que es una interacción entre lo que ya habíamos hablado. Para el caso del I1 estaríamos estableciendo el voltaje de entrada menos el voltaje nodo X de interconexión entre las dos mallas sobre una resistencia dada, y sería igual a el condensador multiplicado por el voltaje del condensador dado por un instante de tiempo t, en donde si reemplazamos esta relación nuevamente nos encontramos que esa igualdad obedece sobre el condensador sobre la derivada del voltaje en las placas de entrada, que sería la que se refleja en Bx, y la placa de salida, que refleja lo que hace referencia al voltaje V sub 0 sobre un instante de tiempo dt. Por ende, entonces, nuevamente nos damos cuenta que al ser una configuración de inversor, la parte o la terminal que conecta a la no inversora está reflejada a tierra. Por ende, entonces simplificamos la ecuación y nos dice que la primera expresión está dada por el voltaje de entrada sobre la resistencia, y que eso es igual a el condensador que multiplica a la derivada del voltaje V sub 0 por un instante de tiempo de t. Como nosotros debemos de despejar el voltaje V sub 0, nos vemos obligados a que debemos integrar las dos partes de la igualdad para que se pueda cancelar la integral con lo que hace referencia a la derivación.
en donde si aplicamos integral nos damos cuenta que efectivamente nosotros podemos hacer esa cancelación, en donde vemos el reflejo o el resultado, en donde para la expresión de la parte derecha nos quedaría menos el condensador por el voltaje de salida. Y tendríamos la relación de la integral del voltaje de entrada T, obviamente, porque es el operador de la integración sobre un dt determinado sobre la resistencia como constante R, en donde la ecuación final sería despejar el condensador y cambiar el signo para que el voltaje nos quede de forma positiva. Por ende, entonces, sacando las constantes de la integral, estaríamos denominando que sería menos 1 sobre el condensador multiplicado por la resistencia por la integral del voltaje de entrada T por un dt, en donde se haría efectivo lo que hace las transiciones de la integral. Entonces, analizando un poco la parte de las señales de entrada y su naturaleza, nos vemos o nos damos cuenta que para una señal constante de tipo cuadrática, en sus constantes, si integramos una señal, en este caso, si integramos esa constante, nos vemos obligados a tener que ver o devolver a la naturaleza de una recta o, en este caso, una pendiente, ya que vamos a tener dos transiciones, una pendiente positiva y una pendiente negativa. Estas mismas están dadas dependiendo de la magnitud y del signo de la misma. Por ende, entonces, si tenemos una magnitud o una constante de magnitud positiva, vamos a ver el reflejo de una pendiente negativa. Ya lo decíamos que el terminal que se conecta a la señal de entrada es al terminal inversor. Por ende, entonces, vemos la gráfica de esta forma. Al ver la transición constante y ver su transición o su cambio, nos damos cuenta entonces que pasa de ser una constante con magnitud y polarización o signo negativo a una signo positivo, en donde estamos viendo entonces que efectivamente se está haciendo la transición, en donde la naturaleza de la misma está haciendo la variación y estaríamos viendo el reflejo de una señal cuadrática a una señal triangular. Esto se vería reflejado directamente sobre la conexión del circuito, en donde vemos que efectivamente se está dando esta relación. Si vamos a la simulación, nos daríamos cuenta entonces que vamos a verificar o a revisar esa relación. Por ende, entonces, estaríamos trabajando sobre el integrador, vamos a simularlo y efectivamente estaríamos viendo esta transición en donde se ve el reflejo de la relación de la señal cuadrática y su respuesta de triangular. Si nosotros cambiamos obviamente la señal a una señal senoidal o una señal cosenoidal, esta sería la respuesta de su integración. Volviendo a la presentación, nos damos cuenta entonces lo que anteriormente habíamos visto en la simulación y efectivamente estamos viendo la respuesta de la naturaleza de la señal. Por ende, entonces, para este punto específico nos damos cuenta que es una señal con una pendiente, es una señal lineal, en donde nos dice que efectivamente tiene una pendiente positiva y una pendiente negativa, y la respuesta es básicamente una señal exponencial. Es una señal exponencial que aparentemente pudiésemos nosotros compararla con una señal senoidal o cosenoidal, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que va directamente relacionada por la transición o los cambios de pendiente, en donde para el cambio de pendiente tendríamos entonces una relación y para la transición del cambio de pendiente tendríamos la respuesta correspondiente a una señal cuadrática. ¿En dónde se puede utilizar o cómo se debe utilizar este tipo de configuraciones? Nosotros vemos que para el control clásico o análogo estamos trabajando con diferentes tipos de bloques funcionales. Cuando veamos o tengamos la oportunidad de ver lo que son los matices de control, nos vemos que hay diferentes tipos de controladores. Para el caso que nos estamos referenciando, estamos viendo un controlador PID,
en donde tendremos un controlador proporcional, integrador y derivativo. El proporcional nosotros no lo hemos, digamos que, contemplado de forma directa, pero este tipo de componente proporcional es el que nos genera directamente los circuitos que ya hemos estado trabajando. Uno de ellos es una configuración de amplificador operacional inversor cualquiera, con una ganancia asociada a sub 0 que va en relación al voltaje de retroalimentación y el voltaje, a la resistencia de retroalimentación y a la resistencia de entrada. Por ende, entonces, una configuración clásica de amplificador operacional inversor es la constante proporcional. La constante integral y derivativa son las que acabamos de ver. Este es un bloque clásico de lo que hace referencia a una análisis de lazo cerrado, en donde vemos una señal de excitación, vemos lo que hace parte de la señal de entrada y la retroalimentación, y nos damos cuenta entonces que está el controlador PID, en donde tenemos la constante proporcional, la constante integrativa y la constante derivativa, en donde vemos la función de transferencia de una planta, que sería la que está en la parte superior y en la parte inferior, dada o está trabajando en lo que hace referencia al dominio de la frecuencia. Esta sería la expresión matemática para esta función de transferencia que estamos visualizando o que se está presentando en esta señal o en este método de control PID, en donde vemos entonces que tenemos una señal que se va a analizar de forma directa sobre la planta y una señal que se va a retroalimentar con la salida de la planta para nuevamente ser evaluada por el controlador PID y entregar la respuesta a la función de transferencia o a la planta. ¿Cómo se vería esto en un circuito análogo? Se vería de la siguiente forma, en donde tendríamos la señal de entrada, tendríamos la parte del sumador, que sería la retroalimentación, que está entre la salida y la parte de la entrada, que se suman. Estamos viendo lo que hace referencia a la señal y cómo responde la planta. En este caso lo estamos viendo en la parte superior por medio de esta configuración de operacionales. Estamos viendo los diferentes controladores. En este caso vemos entonces el reflejo del controlador derivativo, del controlador integral, del controlador proporcional, que no es más que un sistema o un esquema básico de inversor. Y vemos los dos esquemas que acompañan a la explicación que acabamos de ver. Acá se hace referencia a un esquema inversor para que obviamente la naturaleza de la señal sea apropiada para poderla llevar a la planta, y esta parte es la configuración final de la planta, o sea, es básicamente el mismo circuito que tenemos en la parte superior. Pero ¿qué garantizamos o para qué vemos estos dos o estas dos configuraciones? Este circuito que está trabajando con un controlador PID y con un circuito que no lo está. A la señal de excitación o la señal de entrada del set point, nos damos cuenta entonces que es una señal que se refleja sobre la gráfica que está establecida, en donde nos dice que efectivamente nosotros tenemos una respuesta. La respuesta más obvia que vamos a verificar es la respuesta de la señal a la planta directamente, que sería la señal azul, en donde vemos que tiene un sobreimpulso y que efectivamente ella, a medida que pasa el tiempo, va a tratar o a trabajar ese sobreimpulso. Si nosotros nos vemos que la salida del controlador PID, que sería la referencia roja, nos damos cuenta que la respuesta del controlador, dependiendo de la señal de entrada, es una respuesta inmediata, que sería una respuesta ideal, en donde se ve el reflejo de la señal roja, que es básicamente la respuesta al impulso que se está dando, que sería de esta forma, que sería un controlador ideal. Sería lo que básicamente estaría garantizando un correcto controlador. Pero vemos que nosotros en la vida real no tenemos ese tipo de respuesta por el retardo de los diferentes componentes que se interconectan. Por ende, entonces, vemos que la respuesta de la planta del controlador a través
de su respuesta y llevada hacia la planta, nos arroja una señal de tipo un poco más estilizada, un poco más inmediata a la hora de respuesta, ya que vemos que efectivamente se tarda menos en ejecutar la acción y en donde tiene unos sobreimpulsos mucho más atenuados en función a la señal inicial o a la señal que se está trabajando sobre la planta sin tener un controlador. Por ende, entonces vemos la eficiencia del controlador y el uso de los diferentes de las diferentes configuraciones y su diferente digamos que aplicación. Ahora bien, los filtros. Los filtros están organizados de diferentes denominaciones. Para los filtros que nosotros vamos a trabajar o que vamos a analizar en esta área son filtros de naturaleza activa. Hay dos diferentes filtros, filtros pasivos y filtros activos. Los filtros pasivos están denominados pasivos ya que están compuestos por diferentes dispositivos electrónicos que son de naturaleza pasiva, lo que son las bobinas o los inductores, las resistencias y los condensadores. Pero también vemos que hace referencia a un filtro activo aquellos que reaccionan o que se activan dependiendo de una señal de excitación o de activación. Por ende, entonces, encontramos en este pequeño conglomerado lo que son los amplificadores operacionales y los transistores, ya que sabemos que los dos son de naturaleza activa. Pero ¿cómo se establece que es un filtro de naturaleza activa o un filtro activo que para el caso que vamos a ver es el filtro paso bajo de primer orden? ¿Y qué es primer orden? Nos dice entonces que este filtro paso bajo nos permite garantizar que todas las señales que estén por debajo de una señal de corte FC o como lo denominan algunas literaturas para los filtros paso bajos, la frecuencia OH. Nos dice entonces que todas las frecuencias que estén por debajo de esta frecuencia de corte van a estar o vamos a garantizar de que sean, que pasen a través de este dispositivo y cumplan la entrada y la salida. Pero para frecuencias de naturaleza o para frecuencias mucho más altas a la frecuencia de corte, estas se van a atenuar. Hay una curva de atenuación que es aproximadamente la que estamos viendo en esta parte central, en donde nos dicen que la frecuencia de corte tiene una efectividad dependiendo de la naturaleza del filtro y el orden del mismo, en donde nos dice que él va a atenuar o va a dejar pasar cierta cantidad de señales o de frecuencias dependiendo obviamente del orden del filtro. Nosotros estamos viendo denominaciones de filtro de primer orden, en donde las frecuencias van a tener una curva de atenuación o una pendiente de atenuación mucho más elaborada, en donde nos dice que esa atenuación va sobre una recta o sobre una tangente sobre la curva que cumple sobre la relación de menos 20 decibelios por década. Eso quiere decir que sobre esta relación va a empezar a atenuarse la señal que nosotros ingresemos y que esté sobre la frecuencia de corte. Esta atenuación se va a cumplir siempre y cuando tengamos la frecuencia de corte que se vea reflejado directamente sobre una relación de menos 3 decibelios y esta menos 3 decibelios y que esta sea a una relación de amplitud sobre el 0.707 de la amplitud. En otras palabras, las dos señales o los dos parámetros que me van a establecer cuando una señal o a garantizar que las frecuencias que van a pasar en este filtro pasabajos van a estar denotadas entre los menos 3 decibelios y va a tener una amplitud de 0.707 de la amplitud de la señal de origen. Este sería el esquema del filtro paso bajos que vamos a desarrollar o que se va a desarrollar, en donde tenemos una señal de entrada, una resistencia del condensador y tenemos una conexión a una entrada no inversora. Por ende, entonces es un filtro no inversor, en donde la configuración, como lo podemos apreciar, es una configuración de no inversor, en donde tenemos la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia RG y están
conectadas o interconectadas a la terminal inversora. ¿Cómo se vería entonces el desarrollo del mismo? Ya sabemos que la ganancia de una configuración no inversora me establece que tengo 1 sobre la relación de la resistencia RF sobre la resistencia RG. Esta sería la ganancia que yo tengo sobre mi filtro. Y la frecuencia de corte está establecida sobre la relación entre 1 y 2pi que multiplica a la resistencia R1 y el condensador C1, que serían los que se conectan a la terminal no inversora. Por ende, entonces, así se establece la relación de la frecuencia de corte. Sabemos que para los filtros ideales la frecuencia de corte interactúa como lo vemos en esta gráfica. Sería básicamente tajante sobre todas las frecuencias que estén por encima de la frecuencia de corte se van a atenuar y todas las que estén por debajo a ella pues se van a dejar transmitir. Esto en un comportamiento ideal, pero vemos que en la realidad no es así. Y podemos ver entonces que para una señal senoidal de 5 kHz estaríamos trabajando este tipo de relación o denominación. Entonces, nos dice que ¿cuál sería esta relación? Muy fácil. Vamos a ver cuál sería entonces esa relación. Acá tenemos la relación y nos dice entonces que tenemos una relación de la señal de entrada sobre una resistencia, ¿cierto? Que está interactuando con el dispositivo, que es una resistencia de 1 kilo ohmio, que se multiplica por 2pi, que sería la relación que nosotros estamos organizando sobre la ecuación que nos establece este filtro, y lo multiplicamos por la relación de el condensador, que sería del 31.847, y estaría dado sobre una relación de nanofaradios. Estaríamos hablando sobre una respuesta de 10 a la menos 9. Por ende, entonces, esta frecuencia de corte estaría trabajando aproximadamente entre 4.99 kHz, teniendo en cuenta estas consideraciones. Y aquí estamos dando que la ganancia o la amplitud de la señal de entrada va a estar en relación a 2, ya que sabemos por reemplazo en la fórmula, en la ecuación de la amplitud, sabemos que 1 sobre la resistencia de entrada y la resistencia RF y la resistencia conectada a tierra, que sería RG. Entonces esa relación me daría 1 más 1, estaríamos trabajando sobre 2. Estamos trabajando sobre una frecuencia de 5 kHz, pero ¿cómo saco estos componentes para visualizar? Acá simplemente hago el esquema y trabajo una señal o una punta lógica que me va a permitir establecer la naturaleza de la señal. Acá la interconecto y toma este nombre. Yo puedo cambiarle este nombre, le puedo colocar 2, bueno, puede ser. Y tenemos esta relación. Y ahora para visualizar digamos que visualizador de frecuencias, me voy a esta parte del generador, acá, generador de gráficos, y voy a sacar este cuadro de imagen que me va a permitir analizar los gráficos de frecuencia. Lo que voy a hacer es tomar esta señal y la voy a arrastrar hacia nuestro analizador de frecuencias, en donde efectivamente se cargó, y acá lo que voy a hacer es simplemente darle los parámetros. Para estos parámetros yo lo que voy a hacer es simplemente denotar la frecuencia, perdón, la referencia que estoy trabajando. La referencia que es el voltaje o la señal de entrada, que serían los 5 kHz que estoy denotando acá, en donde nos dice entonces que yo debo hacer una relación desde la frecuencia 1 o del instante de frecuencias 1, y lo voy a trabajar con una relación de 100K, y le voy a decir que esto lo trabaje cada 5 lapsos o 5 intervalos. Ahora bien, ya tengo parametrizado la señal y obviamente los lapsos en los cuales se va a evaluar, pero no es nada parecido a lo que tengo acá arriba. Por ende, entonces acá lo único que voy a hacer es darle clic derecho y le voy a decir que inicie la simulación.
y efectivamente él inicia la simulación y nos establece esta relación. Ahora bien, si yo voy a maximizar la gráfica, nos damos cuenta entonces que tengo una relación para un análisis de diferentes frecuencias, empezando desde 1 hasta 100 kilos hertz, que me va a permitir establecer la frecuencia de corte. Recordamos que la teoría nos dice que estamos trabajando o con menos 3 decibelios o estamos trabajando entonces con lo que hace referencia a el 0.707 de la amplitud, pero aquí no tenemos la amplitud, pero sí tenemos los decibelios que estamos trabajando sobre la gráfica, decibelios contra frecuencia. Por ende, entonces, si yo pulso, él me va a empezar a graficar y va a seleccionar los puntos en los cuales va a relacionar los decibelios de la señal que estoy tomando y la frecuencia que se está presentando en ese instante de tiempo. Por ende, entonces yo lo que hago es desplazarla hasta encontrar los menos 3 decibelios. Aproximadamente por acá, más o menos por acá, más o menos, en donde nos dice que para menos 3 decibelios aproximadamente yo o muestro filtro de ser de primer orden con una pendiente de atenuación de menos 20 decibelios, voy a tener entonces la efectividad del filtro pasa abajo sobre una frecuencia de 13.4 kHz. Entonces, ¿por qué yo tengo esta relación si yo o la relación que se calculó es que me atenúe sobre 5 kHz, que es lo que nos dio en teoría el análisis matemático? Al ser filtros de primer orden tiene un desfase. Este desfase va incipiente sobre la atenuación. Al ser filtros de primer orden, ellos van a trabajar con una atenuación de menos 20 decibelios. Para filtros de segundo y tercer orden o orden superior, encontramos que hay una relación mucho más marcada. Tiene más condensadores, más resistencias, que lo que nos hace es permitirnos tener una mayor eficacia o eficiencia en el filtro. Por ende, entonces, las curvas de atenuación o la recta de atenuación ya se están marcando sobre 20 decibelios, 40 decibelios y 60 decibelios hasta filtros de mucha mayor orden, de orden superior. Esa efectividad hace que efectivamente la frecuencia de corte sea la frecuencia en la que las señales de entrada sean rezagadas para el filtro paso bajo, que las señales que estén por encima de la frecuencia de corte no se tengan en cuenta. Como es un filtro de primer orden y es un filtro que tiene una atenuación no tan marcada de menos 20 decibelios, tenemos entonces que la atenuación para este filtro o esta clasificación de filtro va a estar dada sobre los 13.4. Se analizó para 5 kHz, pero realmente está atenuando todas las señales en 13.4, en donde nos dice que para 13.4 yo voy a tener la amplitud de 0.707. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Vamos a minimizar y vamos a decirle acá que nos referencie sobre la señal de entrada de 5 kHz. En el análisis de la señal nos damos cuenta entonces que tenemos una señal de entrada que sería la señal amarilla, y la respuesta que sería la señal azul. Nos dice algo, nos dice, yo tengo una atenuación, pero tengo una relación en función, obviamente, de lo que es la señal. Y nos damos cuenta entonces que la señal que nosotros estamos revisando, vamos a desfasar esto un poquito más para un lado, por acá. Entonces, nos dice que la señal de entrada es la señal amarilla y la respuesta sería la señal azul. Y nos damos cuenta que efectivamente para 5 kHz nosotros tenemos una relación de ganancia. Pero nos dice, para 3 decibelios yo tengo aproximadamente 0.707 de la señal de amplitud o de la amplitud de la señal de entrada. Por ende, entonces, si nosotros consideramos los espectros, nosotros deberíamos tener entonces, en caso ideal, nosotros deberíamos tener en la salida para 5 kHz
que estaría dentro de las frecuencias que estaría enmarcada el filtro, nosotros deberíamos tener la amplitud del doble, ya que estamos sabiendo que es una configuración no inversora. Y la ganancia es 2, porque la relación de las resistencias es 1. Entonces, si eso sería así, yo tendría entonces la relación del doble. Pero para la señal de entrada tengo una amplitud de 1, 2, 3, 4 y 5 segmentos de división o voltios de división de nuestra señal. Para que fuese el doble, entonces tendría que tener 10, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero sabemos entonces que esa amplitud, si nosotros estamos considerando de cada uno de los segmentos de voltios por división, que serían 10, deberíamos multiplicarlo por 0.707. Eso nos daría aproximadamente una relación de 7 voltios por división. En otras palabras, 7 segmentos debería yo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Efectivamente tengo la amplitud que me está diciendo la relación de los menos 3 decibelios en función a los 5 kilohertz que me están presentando. Entonces, efectivamente yo tengo esa relación. Si yo aumento la señal de entrada y la trabajo sobre 15, perdón, acá dijimos que era sobre 13.4 y aquí trabajo sobre 13.4 y nuevamente simulo. Acá yo voy a tener una relación efectivamente atenuada sobre la relación de entrada. Efectivamente yo tengo que considerar, ¿cierto?, que estoy trabajando sobre la atenuación. Y nos dice, voy a ampliarlo un poco más, por acá. Nos dice que la señal de entrada es una relación de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Efectivamente, tengo una relación de 5. Pero ojo, nosotros estamos diciendo que tenemos una señal con ganancia en amplitud. Pero como ya superó el corte que estábamos anteriormente mencionando, el corte que nos está dando la gráfica real, que serían los 13.4 decibelios que están marcados, que 13.4 kilohertz con la relación de los menos 3 decibelios, nos dice que hay una relación de 3.5. Lo único que hacemos es contar los segmentos de división, de voltios por división. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Lo multiplico por 0.707 y esa relación me da 3.5. Por ende, entonces 1, 2 y 3.5. Efectivamente, yo tengo esa relación. Por ende, entonces, efectivamente se está comprobando que para el cálculo que yo establecí de forma ideal, yo ya tengo una atenuación. Esa atenuación se ve reflejada en los menos 3 decibelios, acá, en los menos 3 decibelios, se ve reflejada en 13.4 kilohertz. Y yo ya tengo la relación de la amplitud a el 0.707 de la señal de entrada. Para señales mucho más pequeñas, de 1 kilohertz, debería estar trabajando con la ganancia de la señal. Y efectivamente yo tengo la ganancia de la señal. Recordábamos anteriormente que estábamos diciendo que la ganancia es básicamente el doble de la señal de entrada. Y efectivamente vamos a comprobar 1, 2, 3, 4, 5 segmentos de voltios por división. 6, 7, 8, 9 y aproximadamente 10. Efectivamente se está cumpliendo la ganancia de la configuración del circuito y para frecuencias mucho mayores de 13.4 yo debería tener entonces una atenuación mucho más marcada. Acá visualizando un poco mejor, efectivamente tengo entonces una atenuación en donde tengo la relación de entrada y la relación de salida, en donde efectivamente sí está atenuando la señal en función al aumento de la misma frecuencia.
Entonces, sí se está dando la relación que nos está ofreciendo el esquema del filtro paso bajo. Ahora bien, el filtro paso alto tiene una misma relación en donde nos dice que para todas las frecuencias superiores a la frecuencia de corte, el filtro va a dejar pasar la señal que se esté ingresando, pero va a atenuar a todas las señales que estén por debajo de esa relación, que estén por debajo de ese valor de voltaje. Entonces, no es nada más que empezar a hacer la configuración y establecer la relación. Por ende, entonces, consideramos lo que es la atenuación de los menos 20 decibelios por década, que corresponde a la relación de un filtro de primer orden, y tenemos entonces lo que es la relación de los menos 3 decibelios y la ganancia en amplitud de 0.707. Esta sería la configuración en donde vemos que simplemente cambia el orden de la resistencia del condensador y está trabajando sobre el voltaje de entrada sobre la entrada no inversora, y tiene una relación de un filtro conectado a una configuración no inversora. Este resultado de igual forma va a manejar la misma relación de ecuaciones, en donde tenemos la ecuación de la ganancia, que también es RF sobre RG más 1, y la frecuencia de corte, que de igual forma es 1 sobre 2pi por la resistencia y el condensador. Y ese sería más o menos el esquema de la señal de entrada y la señal de respuesta. Si nos vamos entonces a la configuración, nos damos cuenta entonces que acá tenemos la misma configuración que vemos en el filtro paso alto. Nos damos en cuenta, nos damos la relación de la efectividad del filtro y ubicamos la relación de los 3 decibelios en función a la frecuencia, en donde nos dice que para este filtro paso alto a los menos 3 decibelios va a haber una efectividad para una señal de 5.26 kHz. Entonces nos dice que si yo tengo una señal de 5 kHz y la voy a simular, efectivamente yo tengo entonces para la señal de entrada, que sería la señal amarilla, y la señal respuesta, que sería la señal azul, yo tengo una amplitud asociada. Nuevamente verificamos y nos damos cuenta que se está cumpliendo la relación. Nos dice entonces que yo tengo una relación de voltios por división de 1, 2, 3, 4 y 5, que idealmente la amplitud sería el doble, ya que está por debajo de la frecuencia de corte. Por ende, entonces la amplitud debería ser el doble. Pero nos dice la teoría que no, que es la amplitud de salida de esa señal es 0.707. Entonces, si multiplicamos 0.707 por 10, que sería el doble de la señal que yo debería tener, ¿cierto? Yo tengo una relación de 7. Entonces, los voltios por división deberían ser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Efectivamente, yo tengo esa relación y me dice que para este filtro yo tengo una atenuación en amplitud de 7.07 para unas frecuencias aproximadas de 5 kHz. Nuevamente, si yo lo que hago es llevar a una señal mucho más pequeña de entrada, estas señales deberían ser atenuadas. Y efectivamente nos damos cuenta de que la señal que está ingresando de color amarillo es mucho más o tiene más amplitud que la señal de salida o la señal de respuesta, que la señal azul. Y nos damos cuenta que efectivamente está generándose la acción del filtro. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo tengo señales de mucha más frecuencia de entrada? Entonces, vamos a detener la simulación y vamos a hacer para señales mucho mayores, en donde trabajamos sobre señales de unos 20 kHz. Nos damos cuenta entonces que efectivamente la señal ya tiene una correcta, digamos que relación en función a la entrada, en donde
esas señales van a tener una ganancia que será el doble y obviamente esas frecuencias van a ser superiores a la frecuencia establecida o calculada como la frecuencia de corte. Entonces efectivamente el filtro también está trabajando como debería hacerlo. Y nos restaría entonces hablar sobre el filtro paso a banda. El filtro paso a banda me permite tener una transición o una selección entre la banda inferior y la banda superior y atenúa todas las señales que estén por debajo de la banda inferior y atenúa todas las señales por encima de esa banda superior, en donde las bandas intermedias o las frecuencias intermedias las va a dejar pasar con una, obviamente con una ganancia asociada. Por ende entonces, este filtro nos dice que voy a tener una ventana de aceptación para frecuencias que estén entre la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior, en donde vamos a tener una relación de menos 20 decibelios por década para esas frecuencias inferiores y para las frecuencias inferiores en la parte derecha y las frecuencias superiores en la parte izquierda. Por ende entonces yo tengo esta relación que me va a permitir tener o segmentar las frecuencias que yo quiero o la naturaleza de las frecuencias que yo quiero que se establezcan y que pasen. Por ende entonces ya aquí tengo la relación. Es la unión entre el filtro pasa banda, pasa baja y el filtro pasa alta, que están interconectados entre sí para poder garantizar la relación de las frecuencias de corte. Las frecuencias de corte van a estar orientadas directamente sobre la clasificación del filtro, en donde tengo la ecuación de la frecuencia de corte de las pasa altas y las pasa bajas en función o en consideración a cada una de las configuraciones, ya sea el filtro pasa baja o el filtro pasa alta. Y tengo la misma relación de ganancia, ya que son los dos los que obedecen a lo que hace referencia a la ganancia. Por ende, entonces debo tener la misma relación de resistencias RF y RG. Asimismo, la relación de las frecuencias inferiores, intermedias y superiores van a tener o una disminución, una atenuación, una ganancia y obviamente una respuesta. Asimismo, entonces se ve reflejado en la simulación. Por ende, entonces, en la simulación vemos lo que es la configuración y donde se establece este tipo de relación, en donde efectivamente yo debo entonces tener una relación en donde para este caso específico voy a tener una relación de atenuación o una relación de ganancia, en donde veo que la respuesta a ella es la señal de color vino tinto y la señal de entrada es la señal marcada en amarillo, en donde entonces tengo la relación de si tengo señales muy por debajo de las señales establecidas, voy a tener entonces una relación de atenuación en la señal. Y si tengo relaciones de señales superiores, de igual forma también voy a tener una atenuación. Pero para señales intermedias, como los 5 kHz, voy a tener una correcta señal, obviamente en función a los parámetros. Los parámetros establecidos para ellos sería de una relación de, para la frecuencia de corte inferior de 159 Hz y para una señal de corte superior 7.96 kHz. Esto sería entonces lo que comprende a lo que es filtros de primer orden y su clasificación y lo que son los modos de análisis para las frecuencias de corte y los filtros.